Hola queridos amigos, muy buenas noches, gracias por estar acá en este último live del ciclo que empezamos a realizar como agrupación. Por circunstancias de la vida salí yo elegido para realizar esta pequeña cápsula ola divulgativa y bueno, acá me quedé por diversas circunstancias. El, bueno, ahora igual la idea es dar pie a que a futuro aparezcan otras instancias de divulgación. Ya estamos anunciando paulatinamente todo lo que va a desarrollar nuestro amigo Charlie en cuanto a lo que es el avance de la odontología neurofocal en nuestro país y cómo son las distintas miradas desde las especialidades más convencionales y cómo ha estado forjándose, perdón, el camino de la disciplina acá en nuestra querida patria. Bueno, estamos esperando. Acá llegó el doctor, muy bien. Tuvimos breve de la historia de la humanidad, pero bueno, porque la conexión que tiene el doctor es bastante espectacular, así que hay que reconocerlo. Doctor, ¿cómo está tanto tiempo sin verlo? Hola, ¿qué tal, Julio? Tanto tiempo. Tantos lives sin vernos. Eso mismo. Me quedé Yo, pensando en la ayahuasca. ¿cómo? Me quedé pensando en la ayahuasca. Bueno, pero eso podemos obviarlo hoy porque es campo interferente, enteógenos. Ya se armó todo un circo, ¿no? Alrededor de eso. Sí, Es interesante todo el día. el nuevo Fordismo. Pero, Un bueno, poco ¿cómo que anda los Chile amigos, un poco, con este nuevo orden mundial? así es. ¿Cómo? ¿Cómo andan las cosas por Chile con este nuevo orden mundial? No me quiero meter mucho en el tema porque me, me puedo compensar. No, tremendo, terrible, todo mal. Todo De mal. algunas formas está tratando de sobrevivir, pero es que da para hablar tanto. Y la idea es tener un espíritu alegre dentro de estos lives. No, no Sí, sé, no. bueno, tenemos un tema con la FP, con el eventual estallido social que va a salir después de esto. em, las decisiones políticas que se han tomado, pensando más en aspectos más Pero en cierto económicos. modo ciñe nuestra actividad como médicos o odontólogos, lo que sea, dentro del sector salud, siempre está muy influida por el tema político y por el tema digamos, de los poderes, ¿no? De hecho, nosotros somos entrenados como profesionales de la salud casi como en un sistema militar. Sí, de hecho, de hecho, con todas sus normas y todo su estilo y Eh, todas las cosas por las que uno pasa. No sé cómo Porque estará el tema ahora con los millennials, pero hasta mis tiempos por lo menos igual era bastante rudo el tema, el entrenamiento. sí. Durante años, yo perdí mi registro para conducir y durante años nunca me hacía el tiempo para tramitarlo, ¿viste? De nuevo. Y cada vez que me paraba la policía, me faltaba el registro. Entonces yo lo miraba al policía a los ojos y decía, me lo olvidé en casa. Y le decía, che, después de todo, no me la hagas difícil que estoy apurado, somos colegas. ¿Ya? El tipo Y- se me queda mirando. Y los dos somos yutas. Yuta se le dice aquí al policía, ¿no? Vos te ocupás del orden social y yo del orden corporal, pero los dos somos yutas. o buen pensamiento. Muy bien, muy bien. Doctor, está llegando mucha gente, veo que arrastra público. Ahí saludan un montón, mirá, Fernandito Esteves. Sí. Fernando Esteves, mire que estoy impresionado. Voy a aprovechar de saludarlo, esto no se puede hacer todos los días, así que. Sí, sí. Bienvenidos todos y todas. Muy bien, doctor. El tema lo conversamos previamente, nos vamos a lanzar al vacío y va a ser sin fin. Si se corta la transmisión y retomamos después, vamos a seguir hablando. Infinito, y va a tener una mirada tipo jazz, ¿no es cierto? Libertad absoluta. Sí, sí, y sobre todo ir viendo también un poco las preguntas de la gente, ¿no? Yo pensaba ecualizar esto un poco en el lenguaje para la gente que no tiene instrucción académica, médica o la gente lega, ¿Mm? pero a mí me gustaría aprovechar el espacio porque aprovechar el espacio para
Yo me ofrezco al final a dejar mi correo electrónico para agotar cualquier duda que le haya quedado a la gente que no tiene el entrenamiento, y si en algún momento la gente ve que se pone un poquito críptico, no teman, vamos a tratar de ecualizarlo, pero creo que es un tema muy candente para los que hacemos terapia neural, odontología neurofocal, veterinaria, medicina veterinaria y terapia neural. Creo que es un tema interesante que hace a replantearnos esto de las escuelas de formación en terapia neural y las modalidades de práctica de terapia neural en un contexto histórico también, ¿no? Porque a veces, no sé qué pensás vos, pero a veces no te da la sensación, escuchás un diálogo o ves, presenciás lo que te cuenta un paciente y decís, pero este médico está trabajando en el paradigma, en la visión de hace 150 años y estamos en el 2020, ¿no es cierto? Quiero decir, todavía hay muchos colegas, en primer lugar hay que hacer una distinción muy, muy importante, hay muchos colegas que les cuesta salir de el enfoque de la medicina sobre la enfermedad y empezar a darse cuenta de que están tratando con personas. Que no son, tenemos aspectos mecánicos, pero no somos máquinas. En todo caso, somos máquinas no triviales. Quiero decir, establecemos significados sobre lo que nos pasa, entonces el poner un impulso, introducir un impulso dentro de un organismo tan complejo, nunca va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque en el proceso, desde que entra el impulso hasta que esa información se procesa y el organismo responde, el propio organismo establece su propio significado, que nunca es el mismo de una persona a otra, y menos aún de un animal a un humano, o dentro de las especies animales que se tratan con terapia neural, entre una especie y otra. Yo creo que hay hasta individualidades muy marcadas dentro de los animales, ¿no? Personalidades diferentes. Entonces, esos significados transforman la reacción. Y los rusos fueron bastante pioneros en ver esto. En el sentido de que uno de los principales seguidores del trabajo de Pavlov fue Anokhin. Y Anokhin, en su teoría de los sistemas funcionales, mostraba 15 años antes que los primeros cibernéticos, como Norbert Wiener, que el organismo hace un feedback positivo, o sea, una retroalimentación, y él hablaba de la noción del aceptador de los resultados de una acción, que es un sistema de células del organismo que empieza a actuar conjuntamente para evaluar lo que, o sea, cómo resultó esa acción para ese organismo en cuanto a la supervivencia o la satisfacción de una necesidad vital, ¿no? Entonces, es difícil profundizar en este tema del campo interferente. ¿Por qué? Porque la noción de campo interferente nace en una época que la medicina, la época de los Huneke, la medicina estaba en una etapa crucial, importante, en una revolución científica, médica, importante, que era salir de la noción del organismo como máquina. Y ver al organismo como un sistema complejo. Bien, pensemos que cuando el primer paper de Bertalanffy sobre la teoría de los sistemas fue en los años 30 y pico, 28 creo, y en el 50 cobró vida fuerte, digamos, esa teoría. Entonces, ver el tema de la noción del campo interferente, para los que no saben, porque no tienen formación, lo que es un campo interferente en terapia neural, hablamos de un campo interferente como un centro de irritación, una zona del organismo que entra en un estado de irritación y que perturba digamos, las capacidades de autorreparación de ese organismo. Entonces, es difícil seguir trabajando hoy con una noción de campo interferente que fue pergreñada, ideada, descubierta, por así decir, en una época en que
estábamos saliendo de ver al organismo como máquina y estábamos empezándolo a ver como un sistema complejo. Y en general el uso que se hace de este tema de los sistemas es bastante superficial, se araña en superficie, bueno, el todo es más que la suma de las partes, pero se sigue mirando linealmente desde el todo a las partes y de las partes al todo. ¿Qué piensas de eso? Justamente lo difícil que es salir del paradigma lineal de cómo la cultura nos enseñó el causa y efecto. Y justamente estaba pensando en la teoría general del sistema, que no salimos de diferenciar entre comernos la torta completa a comernos cada uno de los pedazos, o sea, el distinguir entre la suma de sus partes y el total. Está justamente en esa idea, ¿no? Y Difícil. a mí me gusta cuando en las formaciones que hacemos los médicos presencian al nivel terapeuta que está dando la clase atendiendo pacientes. Y hacemos módulos mensuales que permiten ver la evolución mes a mes de ese paciente. Me encanta cuando ocurre algo que marca incluso lo corto que se queda la visión sistémica con respecto a analizar este fenómeno, y es que el paciente viene a la segunda vez y dice, no, no mejoré del dolor, pero me siento tan bien de ánimo, doctor, tengo energía como ni a los 15 años. Y uno dice, y entonces, ¿cuál es la definición de lo emocional, de lo energético, incorporándola a este tema del significado que uno le pone a las cosas y del contexto que uno está viviendo, ¿no? Porque un paciente es una persona, como nosotros mismos, los médicos, que a veces no, a veces me da vergüenza ser médico y cuando me preguntan qué tipo de medicina hago, le contesto yo hago medicina punk. Le digo, sí, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Me gustó. Porque él Como sabe todo, ¿no? Y de algún modo eso crea una relación de asimetría en la relación médico-paciente que para mí es la principal fuente de interferencia, ¿no? Que no permite que el propio médico también sea transformado por esa consulta. Entonces, es muy importante valorar también las ignorancias que tenemos y saber que en el fondo no hay ninguna certeza. El famoso puede ser, depende a veces del doctor Payán. Yo pienso que hay que desarrollarlo más, hay que armar un curso de ignorancia en terapia neural para formar formadores en terapia neural. Porque en el fondo estamos condenados a hacer modelos explicativos porque ignoramos por completo cómo funcionamos. ¿Sí o no? Yo no tengo ninguna certeza de que haya menos 90 milivolts y de que la procaína eleve ese... Uy, se quedó pegado. Yo también. A ver, paciencia, paciencia. Justo se. A ver. Abrazo también desde Chile para Brasil. Justo cuando estaban. ¿No? Perdón, alguien. Pero ya entonces, creo que estamos, en el fondo, va a ser muy difícil para nosotros aceptar que seguimos ignorando realmente la cosa íntima y profunda de cómo funcionamos los seres vivos. Se avanzó mucho y por eso era mi idea de revisar nuestros modelos explicativos sobre este fenómeno tan singular de la terapia neural como sistema médico, que, a ver, es como yo se lo describo a veces a los colegas y a los pacientes, es el santo grial de la medicina de una sola sesión, a veces. ¿Y por qué el santo grial de la medicina de una sola sesión? Y porque es medio inconcebible que a veces llegue un paciente, y esto para explicar para la gente que no sabe, ese es el fenómeno de la terapia neural, de que a veces llega un paciente con 20 años de migraña, 30 años de migraña, y uno pone el impulso
de esa inyección de procaína en un lugar sumamente alejado. Ay, ¿por qué pasa esto con Argentina? No puede ser. Ya, paciencia de nuevo, que ya lo vamos a recuperar. Pero está inspirado el doctor. No sé si a alguno se le cayó el doctor nuevamente. Ahí está, se cayó. Se salió el doctor. A ver, hay 3 solicitudes de participación. Invito al doctor nuevamente. Ahí está. Ya estoy enviando la indicación al Colega del interior de la Argentina que no sabe cómo usar estas modernas redes sociales. Yo también soy un poco troglodita. No, doctor, un problema de Argentina. Nos pasa siempre con los amigos argentinos que se cae la señal. Sí, somos. A mí me armaron el Instagram mis hijas y yo soy un completo ignorante de estas cosas, pero me la voy arreglando. Bueno, estábamos hablando de que eso es lo sorprendente de la terapia neural, que nos enamora mucho. ¿Por qué? Porque todos los médicos y médicas y el personal de salud en general nos dedicamos a esto porque queremos curar, queremos que nuestros pacientes se pongan bien. Pero cuando ocurren estos milagritos, realmente uno se siente movilizado y dice, ¿qué parte de todo esto me cercenaron en mi formación como profesional de la salud y no me dejaron aprenderlo? ¿Cómo es esto, no? Entonces, por eso era un poco de proponer los distintos modelos, de examinar estos distintos modelos, conciliar un poquito de que abandonar un modelo que empieza a presentar anomalías, esto es, un modelo explicativo que no puede explicar la totalidad del fenómeno porque surgió otro mejor, no quiere decir que ese otro lo abandonamos, lo incluimos adentro, ¿no? Entonces, históricamente, para los que conocen y para los que no saben nada de terapia neural, hasta el año 1928, que los hermanos Walter y Ferdinand Huene, presentan su primer paper reuniendo varias experiencias que tuvieron, que fueron sorprendentes para ellos porque ellos no estaban buscándolas y las encontraron, y esto no era la primera vez que sucedía, ya otros profesionales habían reportado algo semejante, pero no vieron la pauta que conectaba esos fenómenos con un sistema de comprensión del fenómeno de la salud y la enfermedad. Y la genialidad de estos hermanos de Düsseldorf, de Alemania, la genialidad de ellos fue que armaron un laboratorio viviente con los pacientes de su consulta y lo desarrollaron una sistematización de técnicas, y después esto adquirió mucho más envión cuando 12 años después presenció Ferdinand Huene su primer fenómeno en segundos, o reacción de iluminación, o reacción en segundos, o fenómeno Huene, para de algún modo darle un epónimo, y allí ya ellos, los hermanos Huene, habían tenido por lo menos un año de contacto con las visiones de la neurociencia rusa a través de la traducción que hizo von Roques, un médico naturista alemán muy productivo en cuanto a escribió varios libros de medicina alternativa, de medicina natural. Von Roques tradujo del ruso al alemán el libro de Speransky, que es un personaje central en la neurociencia, en la historia de la neurociencia rusa. ¿Por qué? Porque Speransky era un neurocirujano que ya pudo seguir el trabajo que empezó como brazo derecho de Pavlov, el célebre neurofisiólogo premio Nobel que todos conocemos por el reflejo condicionado. Él pudo ya trabajar con la procaína. Entonces, la experiencia y los hallazgos de él, los Huene de algún modo lo pudieron aprovechar y entender mejor lo que pasó en ese suceso de 1940, cuando presencian su primer fenómeno en segundos. Así que bueno, ese modelo
que todos conocemos, del fenómeno en segundos, que algunos dicen que cada vez es menos frecuente hoy por la gran contaminación, la gran medicalización del ser humano en manos de un sistema médico, tecnológico, industrial que se mete cada vez más en cada vericueto de nuestra vida, nos sucede, y cuando nos sucede nos alegramos enormemente. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes se liberan de la carga de una necesidad de consumir medicinas y de hacerse estudios, etcétera, etcétera. Nos alegramos muchísimo. Es más, decimos como médicos, decimos que somos los peores pacientes, decimos, uy, che, me encantaría que esto me ocurriese a mí. Bueno, la cuestión es que por eso me parece un tema importante. Bueno, año 1900. Gran preámbulo. Curaba en esa época, Julio. Migraña era estable. Imagínate cuando los junes que abren las puertas de sus consultorios y empiezan a enseñarle a los colegas médicos las técnicas de inyección con procaína, la terapia de segmento, porque ellos la denominaron al principio anestesia curativa, pero imagínate cómo le transformaron la vida a los médicos, a los colegas que vivían en un medio de un nihilismo médico total. Esto es la frustración de estar obligados a tratar de hacer lo posible porque la pase lo mejor posible el paciente, pero saber que no lo podían curar. Y el dolor es un tema muy, muy, muy fuerte. Es un tema fuerte médicamente y es un tema muy fuerte políticamente. Yo siento tu dolor, decía Bush en la época de su campaña, hablándole al pueblo norteamericano. Sí. Claro que lo sienten, ¿no? Bueno, la cuestión es que el dolor era un tema central ligado con lo religioso, ligado con el impulso crístico de ser un benefactor de tu prójimo, ligado con el ascetismo. Era muy importante. Entonces, imagínate en ese contexto el que los June que fuesen tan generosos y empezaran a formar todo tipo de colegas de todas las especialidades, realmente fue sorprendente y hasta los analistas históricos de la historia de la medicina del dolor en Europa, realmente no hay uno solo que pueda obviar el fenómeno de la anestesia local curativa, como después se denominó a la terapia neural, cuando entró en desprestigio y recibió muchos ataques. Recibió muchos ataques, ¿por qué? Porque desafiaba, por supuesto, los intereses de los gigantes farmacoquímicos europeos y americanos que ya habían conformado una especie de oligopolio y estaban presentes en todos los países, formateando la cabeza del médico. ¿Para qué? Para que le imbuya al paciente que sus padecimientos solo se pueden curar consumiendo el producto que los laboratorios fabricaban. ¿No es cierto? Entonces, fue un fenómeno realmente muy importante y imagínate que un campo interferente, desde la definición de los hermanos Huneke, es un lugar del organismo que adquiere, por repetición de un estímulo irritativo, adquiere una situación de irritación descontrolada y deja de transmitir la información correcta al lugar correcto, y no solo eso, empieza a transmitir información no valedera, información falsa, por así llamarlo, porque no responde a la verdad del organismo, al deseo de prosperar, de reproducirse, de estar bien, a todos lados del organismo. Pero resulta que ese organismo tiene un sitio de menor resistencia y ese sitio de irritación está, suponete, ¿no?, en la cicatriz de una apendicectomía donde casi te morís porque hubo una peritonitis y tuviste miedo y se complicó la anestesia, y resulta que años después vos
llevas ya, décadas después, 30 años de migraña. Entonces, para que los que no saben qué es la terapia neural o los que la conocen como pacientes, lo importante de esto es que el médico que hace terapia neural inyecta un poquito, unas gotas de anestesia en la cicatriz y desaparece la migraña. Entonces, dice la medicina convencional, como con un anestésico que dura media hora su efecto, como la procaína o como la lidocaína que dura un poquito más, vos vas a curar una migraña que está en la cabeza si pusiste la cosa en... Porque ni siquiera la medicina incorporó que hay más de 500 vías de intercomunicación global en el organismo. La época en que se armó este concepto del campo interferente, recién se estaba conociendo a fondo el sistema nervioso en forma global y mucho menos a fondo la forma de operar, pero muchos científicos dedicados al tema, la forma de operar de esa parte del sistema nervioso que podríamos denominar el mayordomo, el que se encarga de la maestranza, el que se encarga de el septillón de operaciones por segundo de un organismo tan complejo. Un septillón de operaciones es 10 con 27 ceros. Más que la cantidad de estrellas que hay en esta galaxia, o en el universo, creo. Entonces, el mayordomo es importante para los amos de la casa, ¿no es cierto? Bien, entonces ese mayordomo empieza a escuchar todos los días ruido, empieza a tener obstáculos, se deprime, empieza a hacer mal la tarea, empieza a esconder suciedad debajo de la alfombra, petacas de alcohol detrás de los muebles porque ya entró en el vicio del alcohol porque no puede superar los problemas, y así aparece la migraña por un tema que se desencadenó por una cicatriz de apéndice, donde casi te morís. Uno de los más lindos ejemplos para entender por qué también ha cambiado mucho el enfoque y los modelos explicativos, fue el que me dio el profesor Payán en el año 97. Yo pasé 3 meses en su consultorio. Y cuando terminamos ese lindo entrenamiento de estar todos los días viendo 20, 30 pacientes durante un par de meses, le hice un reportaje y le digo, definime el campo interferente para doña Rosa. Y entonces me dice, 2 muchachos de 12 años se fracturan la tibia andando en patineta. La de uno cura perfectamente y la del otro tarda y no suelda y se infecta y se convierte en un calvario. Y era porque a ese otro el padre le había prohibido andar en patineta. Entonces, además del dolor de la fractura, estaba el temor a la represalia del padre, ¿no? Entonces, ahí, cuando se da esa multidimensionalidad de factores que intervienen en un organismo donde todo está sucediendo a la par, emoción, físico, química, interpretación, simbolismo, relación con lo social, opresión, dolor por exclusión, dolor por racismo, dolor por no poder, por ser un expulsado de tu propio país o de tu propio hogar, por no poder ni siquiera... Quiero decir, ¿quién toma en cuenta los dolores de las exclusiones, los dolores de el no poder acceder a tus libertades y derechos? Todo eso junto genera campos interferentes. Ahí Adriana está diciendo una mirada holística del cuerpo, y yo pienso que es más que holística. Yo pienso que es una mirada ontoepistemológica, para decir, es una mirada cósmica, eco y cósmica, ecológica y cósmica. ¿Por qué? Porque estamos condenados a hacer esos modelos explicativos porque el universo está ahí y yo estoy acá y hay una brecha epistémica de cómo funciona esto y dónde estoy. Entonces, en la época de los Huneke todavía se pensaba que esto es un sistema, mi cuerpo, mi organismo, mi persona, conformamos un sistema, persona y organismo, y que el medio ambiente era otro sistema. Y hoy ya no podemos seguir pensando así. De hecho, un seguidor de los trabajos de los rusos de Anokin
Timo Jarviletto, un psicólogo, ha establecido la noción de sistema organismo-ambiente. Entonces ahí, eso nos permite una plasticidad imaginativa, donde podemos hablar del campo interferente familia, podemos hablar del campo interferente políticos opresivos, explotadores y perversos, podemos hablar del campo interferente guerra, podemos hablar del campo interferente falta de equidad, falta de acceso a las necesidades, a satisfacer las necesidades básicas. Es muy difícil para un médico que no tiene tiempo para estudiar, como el personal de salud cada vez está más desencantado, ¿no? Uh-huh. Porque ve que sus pacientes los llena de tratamientos y de estudios y no mejoran cuando el padecimiento es crónico. Así que es muy difícil para un médico que a duras penas, que va saltando de andamio en andamio y le cuesta llegar a veces a fin de mes todavía mal remunerado, es muy difícil tener tiempo para estudiar todas estas cosas si uno no toma la firme decisión de buscar lo que no nos dan en el sistema de educación formal. Entonces, vamos a tratar de recorrer de una manera relacional y con todos, tratando de leer un poquito, que no sea un monólogo, tratando de leer un poquito las preguntas. Julio, por favor, interrumpime todas las veces que quieras preguntando, porque es un tema que da para relacionarlo con la vida cotidiana de todos y sobre todo para los que hacemos terapia neural es un tema central para no caer en lo que el profesor Payán decía cuando se refería a que el campo interferente, el concepto de campo interferente le ha hecho mucho daño a la terapia neural. Porque se ha armado una especie de alopatización del campo interferente, una especie de fisicalización o un reduccionismo del campo interferente, como si el campo interferente lo pudiésemos aislar del medio ambiente, pudiésemos decir el campo es una causalización del campo interferente. Y yo dudo de que la enfermedad de Rosa, de Juan o de cualquier organismo viviente tenga una sola causa. Más vale abandonamos en terapia neural ese pensamiento causal para hablar de un organismo más que complejo, que intercambia materia, información, energía con el medio ambiente, que también es inseparable del mismo. Entonces ya ese intercambio uno empieza a reconocer que claro que puede procesar información incompleta ese ser vivo y claro que hasta una bacteria puede procesar información y tener un rudimentario cognitivismo y nosotros tenemos adentro 10 microorganismos por cada célula de nuestro cuerpo, viviendo en forma simbiótica. Entonces, yo creo que esto da para cuestionar a toda la biología, a todas las teorías de la evolución que dicen que hay un árbol de especies, porque en realidad esto es una trama de comunicación y de diálogo y de conversación constante, de crosstalk, de charla cruzada entre todas las especies del planeta. Entonces, hablar de un campo interferente como una entidad que cobra, digamos, personería jurídica, de decir, acabo de diagnosticar el campo interferente y por eso voy a lograr, es una arrogancia que para mí es una etapa por la que pasamos todos porque nos enamoramos, nos seduce, nos embellece la vida, lograr esas curaciones instantáneas, pero buscarlas, yo ya abandoné buscarlas. Porque si trato de buscarlas en ese laboratorio donde tengo a ese ser vivo compartiendo como así su vida como un libro abierto, ¿no? Me pierdo por completo la posibilidad de acompañarlo. ¿Por qué? Porque ya estoy tratando de objetivar lo inobjetivable, algo que es omnijetivo, ni subjetivo ni objetivo. Algo donde interviene todo, los valores míos, mi formación, mi historia. Hoy se sabe
gracias a la teoría de las neuronas espejo, que una consulta terapéutica adulta entre un sanador, médico, terapeuta, acupunturista, masajista, veterinario, lo que sea, y ese otro que es el que viene buscando la ayuda, se ha hecho una experiencia de ponerle un resonador en el sistema nervioso a ambos y vos sabés que se encienden las áreas. Esto es impresionante. En el que viene a buscar ese cuidado se encienden las mismas áreas que en el bebé cuando busca que la madre lo calme. Y en el que da el cuidado se encienden las áreas de la madre que se va calmando mientras calma a su bebé. Pero yo diría que podríamos definir la consulta de terapia neural como sistemas nerviosos autónomos interpersonales. Ya deja de haber un sistema nervioso autónomo con su Pischinger y su patología relacional de Ricker para convertirse en uno solo, el de los dos. Y entonces, ¿esa anatomía quién me la describe? ¿En algún libro de terapia neural está? No, no está. Esos sistemas nerviosos vegetativos, neurovegetativos, autonómicos, esos dos mayordomos que se fusionan y forman uno, espejando uno con otro, es muy importante. ¿Por qué? Porque el que viene buscando el cuidado está desesperado y el que da el cuidado tiene la oportunidad de dar ese cuidado, pero siempre y cuando se permita unirse con el otro. Quiero decir, si estás prescribiendo inyecciones a los campos interferentes en forma impositiva y ni siquiera hablas con el paciente, ni siquiera le preguntás si hay algún conflicto hoy en su vida. Porque para mí más importante que los históricos, la gente se enferma por lo que le está ocurriendo hoy. Y la gente viene a que le calmes hoy ese dolor. ¿Ok? Entonces, es toda una cuestión para uno aprender, como dice el neuralterapeuta colombiano Jorge Gómez Calle, a morir delante de los pacientes. Esto es, a paralizar un poquito nuestras presunciones, nuestra cháchara interna, aprender a morir como el agua de un lago que está calma delante del paciente y impregnarnos de esas piedritas que nos va tirando como compartiendo su vida. Y eso es lo mismo que los rituales chamánicos más complejos de todas las 160.000 generaciones de historia de medicina sobre el planeta. Es el mismo mecanismo que opera en la terapia neural que en el de esas poco respetadas ceremonias rituales de los chamanes de toda la historia, y más vale combatidas, porque se han masacrado los chamanismos de todas las zonas del planeta donde los poderes querían conquistar. Lo primero que hacían era romper el equilibrio a partir de destruir a los sacerdotes y chamanes. Entonces, en esos rituales, tal como en la terapia neural, se induce una profunda parasimpaticotonía que, de algún modo, viene a compensar el estado de simpaticotonía del paciente, previa, de muchos años, borra memorias de una manera muy singular. El paciente, a partir de una inyección, revive una experiencia traumática para, como mecanismo, casi te diría, chamanístico, de poder borrar esa memoria, poder entrar a la biblioteca de los recuerdos sin el correlato físico. Y, por otro lado, gracias al poder anestésico y al poder trófico, esto es, una especie de efecto que se descubrió a partir de las primeras experiencias con anestésicos locales, y es que el anestésico dura media hora, el efecto, pero se empezó a constatar que el paciente experimentaba mejorías de días. Y eso se empezó a constatar mucho antes de la existencia de la terapia neural y de la procaína, cuando se hacía anestesias con cocaína, que fue el primer anestésico superficial en base a un producto derivado de una planta que se descubrió. Antes había otros, esponjas soporíferas, el frío, ¿no? Pero bueno, así que
eso es muy importante, lo relacional en la consulta, y ya rompe con la linealidad de interpretación. A mí realmente me importa muy poco, pero no puedo negar que hay un recuento histórico, estadístico de los campos interferentes. Entonces algunos dicen, históricamente hubo colegas que agarraron su historial de 5, 6, 7.000 pacientes y hicieron experiencias interesantes de contabilizar cuántos focos había y dónde estaban. Y a mí me importa muy poco el tema estadístico hoy porque busco una apreciación más cualitativa del fenómeno, pero lo cierto es que, para la gente que no conoce de nuevo, esos lugares de irritación pueden estar en infecciones ocultas en los maxilares, en situaciones de cargas metálicas en la boca, pueden estar en cualquier lado donde haya inervación por parte del mayordomo del sistema neurovegetativo, y pienso, al igual que todos los que capitalizamos esa historia de descubrimientos, esas vidas dedicadas a profundizar en el fenómeno, pienso que es muy importante conocer esa historia. Esos sitios de irritación, a mí me importa muy poco si más del 50% o menos del 50% están en la boca o no. ¿Por qué? Porque las épocas van cambiando. Entonces, yo, por ejemplo, recuerdo que los primeros 2 meses de entrenamiento que hice en lo del profesor Payán, no lo vi pedir una sola radiografía panorámica de los dientes. Entonces, yo creo, ¿te parece, Julio, que contemos un poquito la diferencia entre un foco y un campo interferente? Me parece. Una de las definiciones clásicas que mucha gente se confunde. Sí. La historia del foco es muy singular porque creo que es un concepto que nació bastante de la mano de observaciones odontológicas. Por ejemplo, te podría decir que desde la teoría del foco bacteriano, con estos colegas bacteriólogos, médicos, odontólogos, que veían enfermedades reumáticas o nefrológicas del riñón a partir de un absceso que contenía bacterias y que liberaba bacterias al torrente sanguíneo. A eso se lo denominó foco. Ahora, hay que diferenciar ese concepto clásico del foco, que hasta lo defendieron personajes célebres de la medicina como Cushing, como el doctor Mayo, Rosenau, en fin, un sinnúmero de gente. Hay que diferenciar eso de lo que Pezler denominó suceso focal. Esto es, ya ahí podía no ser la diseminación de bacterias, sino la diseminación de sustancias que liberaran las bacterias, o como el doctor Slauk, que después se convirtió en uno de los médicos asesores de Hitler, pero tuvo su buena época previa naturista y de medicina alternativa, donde el tipo propuso que había un fenómeno alérgico de por medio, ¿no? Arthur Slauk. Después, con el descubrimiento de los Huneke, lo genial de ellos fue que vieron, voy a contar esa historia porque ellos tuvieron 3 oportunidades para examinar y descubrir accidentalmente esto. La primera fue el clásico cuento de que la hermana de los Huneke tenía migraña y un colega le aconseja a Ferdinand usar atofanil, que venía en 2 versiones, una para inyección intramuscular, la otra para inyección endovenosa. La que venía para inyección intramuscular tenía procaína, además del atofanil, para evitar el dolor de la inyección, y él la inyectó accidentalmente por equivocación con la versión de procaína, porque accidentalmente digo porque el riesgo era que en la etiqueta decía que tenía riesgo de producir trastornos vasculares o cardiovasculares y accidentes de tipo de frecuencia cardíaca, taquicardias paroxísticas, etc. Entonces, se le calmó inmediatamente la migraña a la hermana y
a la siguiente vez usó el medicamento correcto que no venía con procaína y no tuvo ningún efecto. Entonces dijo, atofanil con procaína menos atofanil solo, procaína. La procaína es la que está generando esto. Bien, en otro caso, Walter empieza a ver que muchos pacientes él les inyectaba procaína en el músculo deltoides, en la escápula o acá arriba, y se curaban de dolores reumáticos, de migrañas, de distintas entidades nosológicas, esas que llamamos enfermedades, ¿no? Crónicas. Y la siguiente fue que por eso ya catalizó el que los dos hermanos publicaran su primer paper, extraños efectos remotos de anestésicos locales, donde cuentan todas estas historias y establecen el comienzo de esa época de oro de la anestesia local terapéutica, donde ellos empiezan de la mano de muchos especialistas que crean como un círculo de hierro alrededor de ellos, a sistematizar todas las técnicas que hoy conocemos que conforman las técnicas de inyección y el procedimiento que es una sesión de terapia neural, un tratamiento de terapia neural. Y fue que una paciente con la que él, Ferdinand, había desistido de curarla después de probar inyecciones en todos los puntos conocidos que tenía como repertorio en su paleta de colores para pintar, y la paciente, él la da de baja, le dice, señora, no la puedo ayudar, y ella viene porque ella padecía de un dolor en el hombro, y vuelve a verlo porque se le había infectado una cicatriz de osteomelitis que tenía en la pierna derecha, del mismo lado del dolor del hombro. Y él dijo, sí, de eso la puedo ayudar porque lo otro ya desistí. Miren cómo en ese entonces todavía se seguía partiendo en pedazos al ser humano, y él le pone en la cicatriz unas gotas de procaína en forma intracutánea, intramuscular, y en el acto desaparece el dolor del hombro de la paciente y con la repetición se curó definitivamente. Bien, ahí, a partir de ese año, 1928, hasta 1940, se suman odontólogos, se suman médicos, reumatólogos, nefrólogos, etcétera, y de algún modo se empieza a desarrollar la terapia neural, y no contaban con la posibilidad de elaborar un modelo explicativo con los conocimientos de las distintas disciplinas que tenemos hoy en día. Y una de las primeras cosas que se les ocurrió es que era tan rápido. La otra situación fue que en una paciente que tenía venas débiles, no pudo Ferdinand inyectar en la vena y puso alrededor de la vena e igualmente obtuvo el efecto curativo. Entonces ahí dijo, es el sistema nervioso autónomo, que de algún modo funciona a velocidades, y la transmisión en ese entonces se comprendía como una transmisión eléctrica. Bueno, imagínate realmente la fiebre de enamoramiento con la terapia neural, y la terapia neural empieza a desarrollar sus técnicas y hacia los años 50 entra en su edad de oro. ¿Por qué? Porque realmente se hacía terapia neural por todos lados. Días pasados encontré un paper en alemán del año 54 de un colega europeo alemán que el paper era sobre la historia e indicaciones del desarrollo de la técnica de inyección al ganglio estrellado. Y citaba a más de 100, pero colegas de un nivel de fama, y más de 200 indicaciones para la inyección al ganglio estrellado, con todos papers publicados. Y todo eso cayó en desuso hacia los años 50 con el descubrimiento de los corticoides. Entonces, ya no hacía falta inyectar y el paciente no tenía que bancarse el dolorcito de la inyección, el riesgo, porque había ciertos accidentes, muy pocos en realidad en la terapia neural,
pero en el desarrollo de las técnicas era algo criticado y los corticoides ganaron mucho terreno y además hay otro tema que hizo que se empezara a hablar de anestesia local terapéutica y se vilificara el efecto en segundos, pensando que era producto de un efecto anestésico, cuando no lo es, y fue que los Huneke eran nacionalistas conservadores. Y en la época del nacionalsocialismo, en pleno nacionalsocialismo, años 40, en el auge, imagínate que ellos eran médicos del ejército, tuvieron que servir en las dos guerras. Imagínate que era muy temido por parte del nazismo lo que estaba de moda era el holismo. Entonces los Huneke, sobre todo Ferdinand, como defendían la terapia neural con furor teutónico, se ofendió un poco por varios ataques de muy baja calaña que recibió, por no poder explicar bien en términos científicos de la época, y contestó de manera un poco fuerte, y entonces se ganó enemigos que no lo ayudaron mucho en la difusión del método. Así que entre los años, te diría 60 y 70 y pico, la terapia neural fue atacada enormemente, aduciendo sus riesgos y su poca ciencia, y casi desaparece hasta que genios de distintas disciplinas la meten en los hospitales disfrazada de anestesia local terapéutica. Ahora, ese mecanismo, ese modelo explicativo del campo interferente, ¿querés contarlo desde tu comprensión? El modelo de los milivoltios y eso, ¿te parece que es importante? Porque, a ver, estaba justamente revisando que íbamos a hablar de un listado que está bien interesante también, que era la visión del campo interferente clínico, histológico, cibernético, funcional, cuántico, relacional, ensomatóxico, sin entrar en los campos magnéticos porque eso iba a ser un poco difícil. Bueno, justamente ahí llegamos. Entonces, está el modelo, por ejemplo, el profesor Hans Barup, un médico alemán que es hasta recientemente, o creo que sigue siendo, fue presidente de la primera sociedad de terapia neural, el actual presidente de la sociedad de Freudenstadt, que fue la que fundaron los Huneke en su época. Barup, en su libro, dice que el campo interferente es cualquier lugar del cuerpo que tenga inervación simpática y donde el simpático entra en un estado de irritación que desde la periferia hacia los centros de coordinación generan esa irritación que entorpece la autoorganización del sistema nervioso. Eso es una visión clínica del campo interferente interesante porque hay una discusión ahí importante, y es que el sistema nervioso autónomo es, digamos, uno de los sistemas más ubicuitarios del organismo. Está en todos lados, menos el pelo y el material sólido de la uña, está en todos lados. Y está en todos lados justamente cumpliendo esa función de mayordomía, así que es central a la visión de la terapia neural. Esa visión clínica se basa en, nosotros cuando hacemos terapia neural, estamos usando el simpático del paciente para modular. Ahora, esa modulación es muy importante saber que no tiene que imitar justamente el paradigma que está perimido, que es el de fix the numbers, el de arreglar los números, el de equilibrar. Hoy justo me vino a visitar un colega y dice, la terapia neural me encanta porque es fundamental para equilibrar, para lograr una homeostasis. Y yo no sé si el concepto de homeostasis sigue tan vigente, digamos, como la furia que tuvo cuando Selye habló del concepto de estrés, ¿no? Ahora está de fama el estrés. Entonces, en realidad, uno pone una inyección y nunca esa procaína va a generar una modulación de una parte
que sea simpática o parasimpática. Siempre va a influir sobre el sistema globalmente. Esto es la separación entre simpático, parasimpático, entérico, metasimpático, como los rusos recientemente apodaron a esa nueva parte que se descubrió, el sistema metasimpático de los órganos musculares huecos, como incluso consideran al cerebro como un órgano hueco más, porque la vasculatura tiene inervación, y esa inervación es vegetativa. Entonces, es una especie de impulso que el organismo usa como lo necesite, ¿no? Y como lo necesite puede ser para bajar o para subir. Quiere decir, por ahí necesita desequilibrarse. Como esa paciente de 40 años que llega a mi consultorio con depresión e hipotiroidismo de varios años y pongo en su primera sesión, en los plexos ginecológicos y no me acuerdo en qué otro campito interferente, y a la segunda sesión viene y me dice, doctor, tengo más energía que a los 15 años. Y a la tercera viene y me dice, doctor, esto es milagroso. Es la primera vez que le digo no a mi marido en 20 años de matrimonio. Eso vale a 400 sesiones de psicoterapia freudiana. Vos sabés que los argentinos somos uno de los países más psicoanalizados, ¿no? Entonces, ya no se puede, incluso está desactualizado, separar el sistema nervioso de los demás sistemas. Ahí hay una metáfora muy linda que es la de los biosemióticos, el enjambre de enjambres. Yeah. ¿Cuál es esa? Está el enjambre hormonal y está el enjambre inmunológico, como los tres enjambres principales, pero hay otros. Está el enjambre endotelial, está el enjambre de la microglía. Hay muchos enjambres y somos un enjambre de enjambres. Y estos enjambres jugando al laberinto de los espejos, cada uno reflejando sobre los otros enjambres efectos ante su alteración, ¿no? Es linda esa. Katia Jaranaka. Bien. Vos si hay algo en que pregunte, yo me estoy tratando de mantener cierta... Tengo mi pregunta de parte. Si vos ves que hay alguna pregunta, interrumpime. Sí, si estoy mirando, están todos colocando solo pulgares hacia arriba. Se va a cortar yo creo que en 2 minutos más, pero ahí vamos a seguir por si acaso. Dale. No pretendo cortar. Llegamos al punto 1 del temario. Punto 1. Punto 1. Está el histológico. Inmediatamente que los que descubren esto, toda una serie de colegas de Austria, el equipo vienés, que estaba conformado por hematólogos, dentistas, médicos clínicos, neumonólogos, se lanzan a tratar de objetivar el campo interferente. Después, en realidad nos salteamos la versión, y esta versión histológica se basa en los descubrimientos de Alfred Pischinger con el sistema básico. El tema de que hay un sistema que nadie describió, que es el enjambre de los fibroblastos y de los proteaminoglicanos y glucosaminoglicanos que existen por fuera, en el espacio, en la matriz extracelular. Entonces, esta matriz de tejido extracelular y de tejidos conectivos blandos no era tampoco con Pischinger la primera vez que se reconoció como importante, porque desde tiempos arcaicos ya algunos lo hicieron y decían que era un tejido que no era meramente de sostén, sino que coordinaba, que era como Pischinger. Justo se cortó. A ver, anotemos antes que se borren las preguntas porque se va a acabar la señal en unos segundos. Entonces, Sí. algún otro AL. Descrito aparte de... O sea, se habla de la reacción de iluminación o reacción en segundos. Doc, se va a cortar. Doctor. Sí, bueno, dale, ahora volvemos. Ahora volvemos. Va a cortar y 2 minutos. Volvemos. ¿Ya? Listo.